cambio horario, tal y como se conoce en nuestro país, cumple 50 años. A España llegó tras la crisis del petróleo de 1973. Un año después se institucionalizó para disminuir el gasto. España fue de los primeros países que se adaptó a la medida, aprobada el 5 de abril de 1974. Francia lo haría después, en 1976, y Portugal en 1977. El pasado domingo, 29 de octubre, entramos en el horario de invierno. Atrasamos nuestro reloj una hora que se mantendrá hasta la llegada de la primavera, cuando se recobrará el horario de verano, que adelantará de nuevo los relojes. Este ha sido siempre un acto polémico que despierta diferentes opiniones dentro de la sociedad. Existen aquellos que defienden sus beneficios o la lógica de este cambio en función a las horas de luz aprovechables, así como aquellos que dudan de su utilidad y resuelven que lo más útil y saludable sería eliminarlo por completo. Este año, un manifiesto publicado por la Sociedad de Investigación del Sueño, el cual defiende la permanencia de un solo horario todo el año, ya levantó la polémica antes del primer cambio, y científicos españoles de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Santiago de Compostela no tardaron en cuestionar públicamente dicho manifiesto, poniendo sobre la mesa los motivos por los cuales mantener que un cambio de hora es beneficioso. La valoración de la mayoría de la población en los países afectados por esta técnica es, sin embargo, muy distinta a la de los expertos. En 2018, la Comisión Europea realizó una consulta pública sobre las preferencias de mantener o eliminar el cambio de hora. Los resultados fueron sorprendentes. El 80% de los 4,6 millones de participantes europeos encuestados estaban a favor de desprenderse del cambio de hora y establecerse en un solo horario. Las cifras fueron similares en el último informe realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, el cual revelaba que solo el 22% de los españoles lo mantendría. Ante estos resultados, la Comisión propuso terminar con él definitivamente e instaurar unas políticas que regulasen la permanencia en un único horario para cada uno de los países europeos, intentando respetar al máximo las horas de luz específicas de cada región. Sin embargo, la llegada de la COVID-19, junto a una falta de consenso entre Estados miembros y comités evaluativos, paralizaron por completo este procedimiento. De hecho, es así como permanece hasta el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están, señoras, señores? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Palenque. Es el tema de este programa, el cambio de hora, el cambio horario que cumple 50 años. Un tema que, como pues han escuchado y lo saben, es bastante polémico. Hay colectivos que están a favor, colectivos que están en contra, pero bueno, lo que queremos es analizar el cambio horario y recoger valoraciones de expertos en torno a este asunto. Como siempre, voy a presentar lo primero a nuestros protagonistas, que son nuestros invitados, que son los que le dan vida, al fin y al cabo, a este programa con sus opiniones y con sus conclusiones en plató. Tengo conmigo a Daniel López, él es psicólogo sanitario, miembro de la Junta Rectora de la Delegación de Cádiz del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Daniel, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí de nuevo. Ya eres un fijo de Palenque, ¿eh? Yo estoy encantada de tenerte con nosotros. Igualmente. Bueno, pues vamos a reflexionar sobre este asunto. También vamos a tener, pero lo haremos en la segunda parte del programa, al presidente de AROE, que es la Asociación Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. Y al teléfono tenemos al doctor Luis Lapie, especialista en trastornos del sueño de la Clínica del Sueño de Jerez de la Frontera. Doctor, muy buenas noches. Doctor Lapie, buenas noches. Bueno, pues mientras intentamos recuperar la llamada del doctor Lapie, que lo teníamos al teléfono, si te parece, Daniel, pues vamos a empezar entre nosotros, ¿no? Creo que ya lo tenemos, compañeros. ¿El doctor Lapie? Se oye muy lejos. Se oye muy lejos. Muy buenas noches, doctor. Ya estamos en el programa. Bienvenido a Palenque. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Gracias, muchísimas gracias por estar muchas gracias por contar conmigo. Por supuesto que sí. Lo que le comentaba a nuestro invitado, porque habíamos perdido en un momento la conexión, vamos a comenzar a reflexionar sobre el tema que nos atañe hoy, el cambio de hora.
se cumplen 50 años desde que se institucionalizó en nuestro país. Y bueno, lo primero que quiero es recoger una valoración tanto de Daniel como de usted, doctor Lapie, acerca de qué piensan acerca del cambio horario. ¿Están a favor? ¿Están en contra? Como especialistas médicos, ¿qué opinan? Daniel, si quieres, empezamos contigo. Pues realmente, como has venido comentando al inicio de este programa, ha sido una medida siempre controvertida, entre otras cosas porque ahí se da la disonancia entre un objetivo económico, puramente económico, ya has comentado que esto nació alrededor de una crisis del petróleo y que era una cuestión de ahorro, con una cuestión también de cómo eso repercute luego en el día a día de los ciudadanos. Por eso no es raro pensar que hay gente que está a favor, aquella gente que pide criterios económicos como para tomar la decisión, frente a lo que piensan los ciudadanos, y es por la afectación que eso provoca en la ciudadanía. Doctor Lapie, usted como médico y como especialista en trastornos del sueño, ¿qué opinión le merece el cambio de hora? A título personal, ¿está de acuerdo? ¿Está en contra? Cuénteme. Vamos a ver, yo respeto la economía de cada país y respeto todas las normas que se den, pero para la persona, desde el punto de vista científico, no es conveniente cambiar de hora. Lo suyo sería siempre la misma hora. ¿Por qué? Porque cuando se cambia de hora hay una descompensación horaria y hay una disritmia circadiana, hay una desregulación en la secreción de melatonina del organismo, y eso provoca en el organismo una serie de trastornos y se resiente apareciendo cansancio, apareciendo fatiga, irritabilidad al día siguiente de haber pasado el cambio horario. Esto afortunadamente en 3 días se compensa otra vez el reloj biológico de la persona y se compensa y vuelve el ritmo circadiano a un ritmo normal. Pero esos 3 días lo acusa la persona porque hay una alteración en un ritmo, en una secreción de una serie de sustancias, entre ellas la melatonina, la hormona del crecimiento. Todo esto se altera y se altera mucho más en cierto tipo de personas, como son los niños y los ancianos. Estas personas tienen un aumento de la sensibilidad a los cambios hormonales. Y ya digo que en unos 3 días aproximadamente se compensa esto de nuevo. Pero otra de los trastornos que aparecen es en las personas que tienen una alteración de la cronología. Hay personas que se da con más frecuencia en jóvenes. Hay una alteración del sueño, pero el sueño tiene un ritmo, un periodo circadiano que es demasiado largo, más de lo normal. Quiere decir que la persona cuando tiene que dormir no duerme y entonces se prolonga la vigilia hasta altas horas de la noche. Al día siguiente por la mañana, lógicamente, están en sueño profundo y no, cuando se tienen que levantar para trabajar, no rinden en el trabajo porque tienen una alteración de la noche anterior. Esta alteración de ese ritmo es lo que se llama que tiene alterado la fase atrasada del sueño. Y hay otras personas que es lo contrario, la fase es adelantada del sueño, quiere decir que el ritmo circadiano es más corto de lo normal y entonces se despiertan muy temprano, pero por la tarde no pueden funcionar, necesitan dormir. Doctor, ha hablado de una hormona, la melatonina, pero Sí. si no me equivoco también paralelamente afecta a otra hormona, que es la serotonina, ¿no? Sí, vamos a ver, el tristófano, si partimos ahí, el tristófano es el precursor de la serotonina, que a su vez la serotonina es la que induce, estimula el quiasma óptico, que, vamos a ver, le explico. Sí. La luz entra por la retina, llega hasta el quiasma óptico, y el quiasma óptico da orden por el afecto, la afectación de la luz, y pone en marcha a nivel de la silla turca que está en el cerebro. Hay una glándula que se llama la glándula pineal,
y fabrica una sustancia que se llama cortisol. Y ese cortisol mantiene despierta a la persona. Eso durante el día, la claridad. Cuando se hace de noche, al no tener la impresión, la retina de la luz, el quiasma óptico da orden otra vez a la glándula pineal, pero en vez de fabricar cortisol, fabrica melatonina. Y entonces la persona le da sueño, la induce al sueño. O sea, la luz tiene una impresión brutal sobre el sueño y la vigilia. Por eso los trabajadores a turnos de noche se aconsejan que funcionen en su trabajo a 5.000 luz de intensidad para que la luz en el trabajo sea similar a la luz que tenemos del sol. Pues hemos salido a la calle también para recabar la opinión de los gaditanos y las gaditanas. En concreto ha sido nuestro compañero Natanael Bello. Vamos a ver qué opinan acerca del cambio horario. Lo escuchamos. El cambio de hora, todo va relacionado con el cambio de, ¿cómo se llama? La salida del sol sale más tarde en invierno que en verano, pero también te afecta, ¿cómo se dice? Físicamente, porque claro, tú estás acostumbrado a acostarte una hora determinada, después te tienes que acostarme una hora más tarde, otra vez una hora antes, claro que te afecta, y a la hora de las comidas igual. Tú estás acostumbrado a comer a las 2 o las 3, después tienes que comer a las 4 o viceversa, por supuesto que te afecta. ¿Ha notado usted algún cambio en estos días, desde el pasado fin de semana que se cambió la hora? Por supuesto que sí, lo he notado, claro que lo he notado bastante. Pues ya te lo dije antes, que en el cuerpo te acostumbra a un horario, en los alimentos y en el descanso, y te hace un cambio tan brusco que claro, el cuerpo tú lo notas en ti mismo. En un futuro se va a quitar este cambio que se produce en otoño y que también se produce en primavera, pero se impondrá el horario que estamos ahora mismo de invierno, se quedará el horario de invierno. ¿Usted es más partidario de horario de invierno o de horario de verano? A mí me da igual, lo que soy partidario es que dejen ya de tanto cambio, ni tantas pamplinas, ni tantas tonterías. A veces se supone que el cambio de horario fue para ahorrar energía, etcétera, etcétera, pero me he dado cuenta que aquí no le da igual, que ahorre energía, que gaste nada. Aquí como te digo, deben de dejarlo ya de una vez ese tema. Hombre, aquí 1 hora nada más, tampoco es tanto. Hay otros países, bueno, claro, depende del país que tú estés. Lo que sí te voy a decir es que tenemos que disfrutar de la vida, de nuestra familia y de la gente que nos quieren y nada más. Es que en realidad es que estamos acostumbrados ya, en verdad. Entonces, pues yo también soy rutinaria, los que tenemos hijos nos obligan a llevar una mayor rutina y una mayor organización, entonces para nosotros los días entre semana y demás, pues viene bien porque ya los niños se acuestan antes, ¿sabes lo que te digo? Porque es verdad que el ritmo circadiano te cambia en cuanto a las horas de sol y de oscuridad, pero bueno, no me ha afectado en gran medida. 2 cuestiones para preguntarle dónde se posiciona. El cambio de hora se quiere eliminar por parte de la Unión Europea, ya va incluso hasta retrasado en el tiempo, se ha prorrogado. ¿Prefiere usted que sigamos siempre sin cambio la hora? Si la Unión Europea lo ha dicho, tendremos que ver por qué y cuáles son los intereses que hay detrás por parte de la Unión Europea y por parte de España. Evidentemente, por parte de España, el sistema político que está ahora mismo no me creo absolutamente nada y desconfío mucho, 100%. Entonces habrá que ver qué es lo que trae. Yo estoy ajena a todas las noticias de la Unión Europea, entonces habría que ver el por qué quiere eso, si es por a lo mejor un ahorro energético o qué es lo que está buscando. No lo sé, ahí me abstengo. Segunda parte, horario de verano o horario de invierno, porque el que se quedaría es el que hemos entrado ahora, que es el que nos corresponde por naturalmente, vamos. ¿Cuál le gusta más? ¿Le gustaría? Aunque se quede este. Todos los que somos de aquí nos gusta más la época de luz, es verdad, pero por ejemplo yo esta noche que he dormido poco, yo trabajo a turno, trabajo o mañana o tarde o noche, entonces normalmente a mí me gusta el tempraneo, yo soy tempranera, si el trabajo y la turnicidad me lo permite, entonces
me gusta levantarme temprano y ver el amanecer, no a lo mejor a las 8 de la mañana y todavía de noche. No me gusta eso. Se perderían esas noches largas de verano hasta las 10 de la noche con luz todavía. Claro, pero es que en verdad en invierno tampoco, te repito, para quien no tenga familia, que no lleve unos horarios o que lleve unos horarios siempre iguales, pero yo que trabajo turno y encima que tengo hijos, pues los hijos sabemos todos que nos obligan a una rutina y una organización. A mí no me afecta. No me afecta porque estoy jubilado y si tengo que estar una hora más en la cama, pues no me pasa nada, ¿no? Y la verdad que lo acepto y que no me afecta así. Sin embargo, hay debate, sobre todo porque la Unión Europea quiere eliminar este cambio de hora. No sé si usted prefiere mantener el cambio de hora o que se quede ya fija el horario sin tener que hacer cambios. Yo prefiero que se quede en una cosa fijo, que no está cambiando ahora el reloj, que se me lo olvida, que si no se me olvida, que no cambie. Yo, que se quede como está, vamos. Y ahí está el segundo debate, los que se posicionan con que prefieren el horario de verano y los que prefieren el horario en el que hemos cambiado ahora al de invierno, que es el que se va a quedar, es el que nos corresponde. Yo prefiero el de verano, porque así, aunque se levanten un poquito oscuro, pero después por la tarde dura más la claridad y yo lo prefiero. Bueno, sí, porque se hace las tardes muy largas. A 5 de noche ya te aburre todo el día, hoy todavía a las 7, todavía a las 8, la verdad me gustaba más antes que ahora, pero bueno, es lo que hay. Es curioso porque justamente la intención de la Unión Europea es eliminar el cambio de hora, pero nos quedaríamos con este horario de invierno, que es el que nos corresponde, no con el de verano. Ya, me gusta más el de verano. La alegría por las tardes, que hay ahora desde las 5 mirando el reloj y oscuro. Hoy ya cambia, no, me gusta más el de verano. Usted se posicionaría en contra, ¿no?, del cambio. Así en contra. Pero bueno, tampoco pasa nada. No sé cómo lleva este cambio, en tema de horario de comida, de sueño, ¿cómo lo lleva? Yo de sueño me tomo mi pastilla para dormir, sueño con los angelitos. Y de comida, pues el mismo plan, el mismo horario de comida y el mismo de cena y todo, que no hay ningún problema. Por la mañana no me afectó tanto, sin embargo por la tarde veía la hora y digo, uy, todavía es esa hora, pero ya sí, ya estoy adaptada. Al día siguiente ya otra vez lo mismo. Dicen los expertos que puede afectar tanto en el tema de la alimentación, de los horarios de comida y demás, pero también en el sueño en estos primeros días. No sé si ha notado algo. En el sueño no, pero sí que he comido un poco más tarde. Y ahora, dos debates. Uno, el de evitar que se produzca este cambio de hora, que la Unión Europea en principio parece que tarde o temprano lo quitará, es decir, que no se haga cambio de hora, ni en otoño ni en primavera. ¿Qué parece usted? ¿Prefiere el cambio o sin cambio? Yo prefiero el cambio. No sé si es que estoy acostumbrada, no sé cómo sería sin cambio, pero creo que la hora de luz que ganamos en invierno, yo creo que depende de, sobre todo el sitio, es muy necesaria, porque es que si no es demasiado para los chiquillos, para el colegio se van de noche, para los institutos prácticamente. Y después el otro debate, la Unión Europea, bueno, si lo elimina, nos quedaríamos con el horario en el que acabamos de entrar, con el horario de invierno, que es el que nos corresponde por meridiano. Que es el que no me gusta a mí. Ese es el que se queda, ¿eh? Ese es el que, si se elimina el cambio de hora, es el que nos corresponde. Yo soy todo de verano. Yo la hora de verano y todo lo que sea en verano, que es mi estación favorita. No, pues parece que las noches largas de verano, si se quita el cambio de hora, ya no estarán. Qué pena. Bueno, ya cada uno que lo haga la larga que quiera, a lo mejor, pero a mí me gusta, yo lo prefiero así porque creo que nos organizamos mejor. Bueno, pues estas eran las respuestas de parte de los ciudadanos. Muchísimas gracias a mi compañero Natanael Bello por el trabajo para su programa Cádiz Opina. Fue una de las preguntas que se ha realizado esta semana y, por supuesto, gracias a Francisco Núñez, Lourdes Benítez, Antonio Moreno, Antonia Mateo y Anabel Bernal por su amabilidad y por contestar al micrófono de esta casa de Onda Cádiz. Bueno, han dicho cosas bastante interesantes, respuestas de todo tipo. Doctor Lapie, Daniel, lo primero que quiero centrarme es en una de las primeras conclusiones a las que han llegado estos ciudadanos a los que se les ha consultado, y es que les afecta a la hora de acostarse, de irse a la cama y a la hora de comer. ¿Cómo de importantes, Daniel, son las rutinas en el día a día de las personas? Se dicen que el 40% de la conducta humana son hábitos, y lo que viene a trastocar este cambio horario son estos hábitos. Es realmente lo que produce estas variaciones tanto a la hora de comer como a la hora de dormir. A pesar de eso, como ha dicho el compañero, el doctor Lapie,
está el tema de que realmente es un proceso de adaptación que necesitamos unos días para ponernos... Lo digo para intentar también evitar lo que supone el hacer de una patología simplemente lo que es un proceso de adaptación a la normalidad. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Doctor Lapie, comentábamos que afecta pues a la hora de comer, a la hora de irse a dormir, a la hora de concentrarse para los chicos y las chicas, los niños y las niñas que estén en periodo de estudio, pero también le quiero preguntar si en algún caso afecta a que se incremente de alguna manera pues el riesgo de una enfermedad grave. Hablo de un ataque al corazón, hablo de un derrame cerebral, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver, la influencia de la alteración del ritmo circadiano influye en todo el organismo. La persona que tenga alguna patología cardiovascular, al haber este cambio brusco de un día para otro, esa afectación, si la persona es mayor, o sea, los mayores, los ancianos a partir de los 65 años, puede tener una repercusión mayor en las enfermedades que ya de por sí tienen. O sea, esa agudización, esa alteración de ese ritmo circadiano puede desencadenar y agravar una patología cardiovascular o puede agravar un problema digestivo. Por ejemplo, en la digestión, durante la primavera, aparecen una serie de alteraciones de tipo digestivo. Es más corriente la úlcera gastroduodenales durante la primavera, porque hay una exacerbación de esas patologías. Lo mismo que hay una exacerbación también de patologías psiquiátricas. También se alteran en la primavera, en los cambios estacionales. Si ya de por sí influye el cambio estacional y a su vez agregamos un cambio horario, estamos echando leña al fuego. O sea, estamos agravando, no en gran medida, pero sí, de alguna manera, tiene influencia el cambio horario en todas estas patologías que ya de por sí la persona tiene o predisposición o las padece. Todo esto influye la digestión, influye en las comidas, influye en la luz, influye en la temperatura, influyen montones de signos externos sobre el organismo de la persona. Por ejemplo, la temperatura. Si la persona por la noche se acuesta y tiene los pies fríos, ¿a que no duerme? Tiene que tener los pies calentitos. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio entre la temperatura central y la temperatura periférica dentro del cuerpo. Para dormir, la temperatura central tiene que estar baja. Y esa temperatura, para estar baja, tiene que estar, como hay un equilibrio, tiene que estar alta a nivel periférico. Es decir, las manos y los pies calentitos y la persona duerme. Si lo hacemos al revés, la persona se despierta. ¿Por qué? Porque cuando la temperatura central o la temperatura interior está alta, la persona está despierta. Tiene más actividad. Claro, habla... Entonces, a nivel... Sí. Sí, que le interrumpía porque ha comentado algo muy interesante y aprovechando que tenemos aquí a Daniel, psicólogo sanitario, ha comentado el doctor Lapie que se producen alteraciones psicológicas o psiquiátricas, como él ha dicho, en cambios estacionales. Estos, digamos, cambios horarios pueden afectar a que las personas agravan esos cambios. Sí, pasen procesos de ansiedad o de depresión de forma más habitual, Daniel. Él comenta que son aquellas personas que ya previamente. Pueden tener el trastorno. Claro. Lo que la conducta humana es multifactorial, quiere decir que nada está provocado por un solo factor. Yo soy siempre muy contrario a que se hable siempre de las temperaturas, de la altitud, porque muchas veces, sin decir que eso no pueda provocar cambios en la conducta, pero no las determina, ¿no? Por cosas clásicas, como se ha hablado del cambio de luna, bueno, que eso puede afectarnos a la conducta, pero que nuestra conducta es muy compleja y que por lo tanto esto es simplemente un proceso de adaptación. Yo desde el punto de vista personal tampoco estoy de acuerdo del cambio horario, porque pienso, bueno, que provoca ciertos trastornos o vicisitudes evitables,
pero desde luego insisto en el tema de que no se debe creer que por esto se va a provocar, aunque sí es cierto que a finales del siglo XX hubo estudios que lo relacionaron, como has comentado, con una mayor probabilidad de accidentes cardiovasculares. Pero bueno, es un ingrediente más, ¿no? Él ha hablado también del cambio de estaciones y de otro tipo de variables que también están detrás. Doctor Lapie, y quiero introducir la variable de género. ¿Las mujeres somos más sensibles a estos cambios que los hombres? Sí. ¿Por qué? Por el juego hormonal de la mujer. Eso es nato de la mujer. Entonces, como la mujer tiene una serie de cambios hormonales debido al ciclo menstrual, o sea, a la fertilidad de la mujer, esos cambios hormonales que son fisiológicos en la mujer también se ven afectados cuando hay un cambio de este tipo. Mínimo, pero se ve afectado. O sea, hay una disregulación del organismo entero y de alguna manera influye, como dice el compañero, el psicólogo, Daniel, hay una influencia psíquica en todo esto y hay un cambio a nivel orgánico, a nivel cerebral, a nivel psiquiátrico, a nivel cardiovascular, a nivel digestivo, a nivel traumatológico, los picos de alteraciones de dolores lumbociatálgicos que aparecen también en los cambios estacionales, también influye. O sea, influye en todo. Y el trastorno en los sueños influye, provoca insomnio, que a veces necesitan tratamientos cognitivos conductuales, que eso Daniel lo conoce perfectamente, para conseguir corregir esas alteraciones que se producen como consecuencia de toda esta parafernalia que estamos comentando. Algo muy importante que me gustaría poner sobre la mesa y que está relacionado con una de las opiniones que han dado las personas a las que les hemos preguntado, en concreto la ciudadana Antonia Mateo. Ella ha dicho una frase de: yo me tomo mi pastilla para dormir y listo. Me gustaría es una barbaridad común. Sí. Exacto, doctor. Daniel, a mí me gustaría que mandarais ese mensaje a la ciudadanía para evitar la automedicación en estos casos. Si le ocurre algún tipo de problema, que acuda a su médico antes de automedicarse. Claro, que acuda al experto en estas materias para que de alguna manera le puedan aconsejar lo que es más conveniente para la persona. Porque es una barbaridad que si usted tiene fiebre, sin saber por qué la fiebre, tomarse un antibiótico del tirón. Claro. Primero vamos a ver qué tipo de fiebre tiene y qué consecuencias tiene esa fiebre y qué posible tratamiento, si necesita tratamiento, se le puede mandar. Porque nos automedicamos y tomamos cosas que a la larga hacen un daño brutal al organismo. A veces con una higiene buena del sueño o un consejo a través del psicólogo de ciertas alteraciones, no necesita nada más, no necesita medicación ninguna. Y la gente se automedican porque fulanita de copa dice: tómate un Valium y verás qué bien te viene. No es la postura. Porque a la larga se está haciendo daño esa persona y acaba con problemas que antes no hubiera tenido si no hubiera abusado de ese fármaco. Totalmente de acuerdo, Daniel. Imagino que compartes la opinión del doctor Lapie, ¿no? En la práctica diaria nos encontramos con gente tanto que le tiene cierto rechazo a la farmacología como al revés, ¿no? Y sobre todo lo que comentas de un uso irracional de los psicofármacos. Últimamente repito mucho que España es el mayor dispensador de benzodiazepina del mundo por 100.000 habitantes, quiere decir que tenemos ese triste récord. Y yo no soy contrario, evidentemente, al uso de psicofarmacología cuando es necesario y cuando está pautada por un profesional. Claro. Pero sí es cierto que en el día a día nos encontramos con excesivas personas que no solo que hacen un uso irracional, sino incluso que invita a otras personas a hacerlo, ¿no? Incluso he conocido gente que da fármaco y cuando luego le pregunto: oye, ¿por qué hace eso? Bueno, porque tenía lo mismo que yo, ¿no? Cuando realmente el diagnóstico de un tipo de trastorno de ese tipo es complicado. Y por lo tanto yo abogo por lo que ha comentado el compañero, de utilizar primero un estudio de cuál es la causa, de no atacar al síntoma. Yo lo digo tanto como psicólogo como persona que está afectada por alteraciones del sueño, porque es verdad que yo duermo mal, pero bueno, yo por ejemplo ahora mismo no uso psicofármacos para hacerlo
y bueno, tengo cierta capacidad para controlar. O sea que se puede controlar sin psicofármacos. Pero también lo contrario, también me encuentro con gente que cuando tienen que hacer un uso de ello, pues le tienen cierto rechazo por la mala fama que tienen en cierto sentido. Entonces digo ni tanto ni tampoco, ¿no? Que cuando un profesional te lo paute de manera adecuada y tú te lo tomes tal como te han dicho, porque luego puede provocar incluso efectos rebote porque tú te lo quites antes de tiempo, yo lo veo adecuado. Ni tenerle miedo, pero tampoco perderle el miedo porque son fármacos que necesitan una prescripción médica. Siempre, desde luego, que hay que consultar con un profesional. Nos tenemos que marchar a publicidad, hacemos un pequeño alto en el camino, vemos un poquito de información comercial y regresamos enseguida porque nos queda la segunda parte del programa. Hasta ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos de nuevo a todos los que nos acompañan desde el inicio del programa y bienvenidos y bienvenidas si es que se incorporan en estos momentos a Palenque. Hoy estamos hablando del cambio de hora, del cambio horario. Se cumplen 50 años desde que se institucionalizó. Durante la primera parte del programa hemos estado abordando diferentes asuntos en torno a este tema con el psicólogo sanitario Daniel López, miembro de la Junta Directiva de la Delegación de Cádiz del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Hola de nuevo, Occidental, he dicho Accidental. Buenas noches, Daniel, de nuevo. Gracias por estar con nosotros. Y también al teléfono tenemos al doctor Luis Lapié, especialista en trastornos del sueño de la Clínica del Sueño de Jerez de la Frontera. Hola de nuevo, doctor, y quiero hacerle una pregunta, y es, porque me parece muy interesante y es algo que parece que está afectando mucho a las personas de Andalucía y en la provincia de Cádiz, y es el tema del déficit de la vitamina D. ¿Se puede agravar este déficit con el cambio horario? Digamos que si nos quedáramos con el horario de invierno, que es el que nos corresponde por meridiano, como hemos estado escuchando antes. Hombre, el sol siempre ayuda a la vitamina D. O sea, es el que estimula las glándulas que fabrican la vitamina D. Pero ese sol aquí en Andalucía, yo diría que el 99% de las personas tienen déficit de vitamina D. No me pregunte el por qué. Sí. Pero sé que tienen déficit todo el mundo, a pesar de tener más sol que de Peñaperro para arriba. Es aconsejable, por supuesto, tomar alimentos ricos en vitamina D y por supuesto, ponerse al sol con su protección correspondiente y demás para que no haga daño los rayos UVA, pero sí es conveniente que se estimule y que las personas tomen más el sol. ¿De acuerdo? Todo el mundo, yo diría que un porcentaje muy, muy alto, tienen déficit de vitamina D. Debe ser por un problema de tipo étnico, no sé cómo, no me lo pregunte. Pero sé que hay un déficit en general en la población entera. Comentaba antes en la primera parte del programa, doctor, que de media tardamos en adaptarnos a este cambio horario unos 3 días, y sí que me gustaría que nos diera pues bueno, algunos tips, algunos consejos para poder evitar pues los efectos negativos, ¿no?, cuando pasamos de un uso horario a otro diferente. ¿Cómo podemos evitar estas consecuencias negativas que se derivan del cambio de hora? La alteración se da más en el horario de verano que en el del invierno. Quiere decir, cuando cambiamos a horario de verano, a finales de abril, creo que, o mediados, 1 de abril, cuando se hace el cambio, lo acusa la persona más porque está más en relación a un déficit de sueño. Quitamos una hora, esa hora hay una falta de sueño, y esa falta de sueño altera más el organismo que ahora que hemos cambiado a una hora más de sueño. Entonces, ese déficit de sueño provoca una alteración como le pasa a la gente que vuelan, el jet lag que se llama, la alteración de los usos horarios cuando vas en un avión de aquí a Estados Unidos, por ejemplo.
¿Comprende? Esa alteración repercute más que en el horario de invierno. Por eso la Comunidad Europea pretende mantener siempre el horario de invierno. Pues, doctor Lapie... Es la conclusión, sí, es la conclusión que comentan los expertos en trastornos del sueño. Como usted. Pues muchísimas gracias, doctor Luis Lapie, de verdad, por colaborar con este programa siempre que se lo requerimos. Un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Contad conmigo cada vez que lo necesitéis. Gracias. Un abrazo muy fuerte, Luis. Venga, gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues despedimos al doctor Luis Lapie. Daniel, y vamos a dar la bienvenida al tercer invitado de este programa, que lo hemos anunciado al principio y ya lo tenemos con nosotros. Él es César Martín Izquierdo, presidente de AROE, la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, César? Bienvenido a Palenque. Encantada de tenerte con nosotros en el programa en los próximos minutos. Y bueno, lo primero que quiero que nos cuentes, porque seguro que para muchas personas que nos están viendo en estos momentos, para otros no saben qué es AROE. Y me gustaría que nos contaras qué es AROE. ¿Quiénes sois? Bueno, pues somos la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. Somos una entidad sin ánimo de lucro que lleva ya 20 años tratando y peleando de conseguir el objetivo de fomentar una calidad de vida en la ciudadanía a través de un uso más inteligente del tiempo, ¿no? Aquí estamos hablando de conciliación de la vida personal y familiar, estamos hablando de corresponsabilidad, estamos hablando de productividad y eficiencia de las empresas y, por supuesto, también del cambio de hora. En este caso, en este último caso que tú has nombrado, en el caso del cambio de hora, ¿qué posicionamiento tiene AROE? ¿Qué posicionamiento tiene la Comisión? Bueno, nuestro posicionamiento es claro desde el principio. Ya que no tenemos el uso horario que nos corresponde por nuestro meridiano, como explicaba el invitado anterior, por lo menos nuestra apuesta es suprimir el cambio de hora estacional, adoptando permanentemente en el que entramos, el horario de octubre, mal llamado horario de invierno. ¿Cuáles serían los beneficios o consideráis vosotros que son los beneficios de este cambio horario, o sea, de este ajuste horario que tenemos en estos momentos y no del horario de verano? Más que nuestra opinión, parece que hay un consenso médico clarísimo en la materia donde dice que más allá, ¿no?, de que se produzca esta especie de jet lag, ¿no?, que comentaba el doctor durante unos días, es verdad que el horario de octubre es el que fomenta, desde el punto de vista de salud, unos hábitos más saludables, tiene un mayor impacto tanto en salud como en productividad laboral, como en rendimiento escolar, como en descanso. Entonces, como amanece con más luz en la época invernal, favorece un despertar mucho más natural que hace que la incorporación activa a nuestras actividades, al colegio o al trabajo, sea más natural, como digo, y además anticipa la hora de la comida y del sueño, con lo cual también esto nos ayuda a acostarnos antes y por eso dormimos en invierno pues casi una hora más de media que el resto del año. He comentado al principio del programa, César, tú no lo has escuchado porque no estabas todavía con nosotros, pero que antes de la llegada de la COVID-19 ya se estableció que se iba a dejar un solo horario, que no iba a haber este cambio horario. Llegó la COVID-19 y eso pues quedó en un segundo plano, y lo que yo te pregunto es ¿por qué todavía no se ha cambiado? Es decir, si la opinión generalizada de la ciudadanía es negativa en cuanto a tener un horario de verano y un horario de invierno, si los especialistas médicos tienen la misma opinión acerca de ello, ¿por qué se siguen manteniendo estos dos horarios según la estación? Desde nuestro punto de vista es una falta de voluntad política a nivel europeo. Es decir, es verdad que la Comisión Europea en 2018, como apuntabas en una consulta pública, preguntó a los ciudadanos europeos que en un 84% pues, se mostraban a favor de la supresión del cambio de hora estacional, el 93% además en el caso de los españoles, pero el Parlamento Europeo tendría que haberlo aprobado en 2019, lo aplazó a 2021, COVID, Brexit. Y la verdad es que estamos todos pendientes de eso, de ver si finalmente
Esperemos que ayude también el hecho de que otros países, algunos como Estados Unidos, ya este año hayan suprimido el cambio de hora estacional para dar ese paso y que el Parlamento Europeo lo ponga en el orden del día. Efectivamente, hay datos que también los he comentado al principio del programa. César, estoy repitiendo algunas cosas, pero es para que tú también puedas valorarlo, que son estudios, como por ejemplo el que se realizó en 2018 por parte de la Comisión Europea, a nivel europeo, evidentemente. El 80% de 4,6 millones de personas que fueron encuestadas pues estaban a favor de desprenderse precisamente del cambio de hora y establecer un solo horario, y unas cifras que fueron similares en el caso del Centro de Investigaciones Sociológicas, el cual reveló que solo el 22% de los españoles lo mantendría. O sea que está muy claro, ¿no? ¿Cuál es la opinión mayoritaria acerca de este tema que lleva 50 años en el candelero y que todavía pues, no se ha resuelto? Eso es, por eso pensamos que es una falta de voluntad política, porque evidentemente creo que los motivos que solían argumentarse, como por ejemplo el de supuesto ahorro energético, también recientemente han quedado demostrados que no tiene un impacto positivo el cambio de hora en ese supuesto ahorro energético, que depende más de otros factores como la climatología o el posicionamiento geográfico, ¿no? Entonces, ya el Ministerio para la Transición Ecológica en 2019, la Unión Europea ya han dicho que ese supuesto ahorro no es real. Y aunque lo fuese, pues tendría que venir ese ahorro por un consumo más responsable, pero no por una medida que además perjudica seriamente a nuestra salud. Así nos lo ha comentado el doctor Ruiz Lapie y también nuestro psicólogo sanitario Daniel López, que lo tenemos aquí en plato. Comentabas, César, que mejora la productividad. También mejoraría el tener un solo horario durante todo el año, mejoraría la calidad de vida de los ciudadanos. En cuanto a la productividad de las personas trabajadoras, de las empresas, ¿en qué medida mejoraría? En primer lugar, el cambio de hora es una parte, ¿no?, de las cuestiones que hay que resolver en España respecto a lo que tiene que ver con productividad. Sí. Me explico. Evidentemente, si nuestro prime time televisivo no fuese a la hora que es, tan tarde, posiblemente los españoles dormiríamos más horas. Si tenemos el horario de invierno, además, casi una hora más. Claro, es que si esto no es así, genera que al día siguiente estemos cansados y que nuestra productividad ahora sea menor. Y así lo demuestran los datos. O sea, España es uno de los países que más trabaja en horas de la Unión Europea, pero la productividad ahora es de las más bajas o la más baja casi de la Europa comunitaria. Esto se debe, evidentemente, al tema de la hora, del uso horario, del prime time televisivo, pero luego, en paralelo, debe haber otras medidas dentro del ámbito empresarial. O sea, tenemos que apostar por una manera de trabajar con mucha más flexibilidad para los empleados, con mucha más orientación a los resultados y no tanto al presentismo. Pues hábitos como, por ejemplo, el parar tanto tiempo a comer hacen que salgamos más tarde. Entonces, digamos que desde el punto de vista de productividad, el cambio de hora es una de las palancas, pero debería ir acompañada de otras igual de importantes. Hacía referencia antes, César, al tema de la pandemia, que paralizó al mundo entero en todos los aspectos, no solamente en cuanto a que pues, no se decidiera ya poner solamente un tramo, o sea, un uso horario durante todo el año. También trajo otras cosas como, por ejemplo, el teletrabajo, y en este caso no sé qué opinión nos merece a la comisión relacionada con el cambio horario. ¿Influye también en cuanto a las personas que realizan teletrabajo? Me refiero al tema de la productividad. Pues desde el punto de vista de productividad, el teletrabajo como tal, o sea, yo en primer lugar haría una diferenciación clara entre el trabajo en remoto por motivos sanitarios derivado de una pandemia y un programa de trabajo en remoto o de teletrabajo al uso. Uno es obligatorio, el otro voluntario, pero aquí lo importante es, primero, ¿qué opinión nos merece el teletrabajo? Pues si la actividad de la empresa lo soporta, si el puesto de trabajo puede teletrabajar, es una opción muy buena desde el punto de vista de conciliación. ¿Por qué? Porque al menos el tiempo de desplazamiento al centro de trabajo te lo estás ahorrando. También el gasto energético en el hogar es menor que el en los centros de trabajo.
con lo cual desde el punto de vista de ahorro y desde el punto de vista de productividad no sería algo negativo. Pero volvemos a insistir, lo importante no es tanto una medida que puede ser el teletrabajo, también nos preguntan sobre la jornada de 4 días, lo importante es la cultura de la organización. Es decir, si yo tengo teletrabajo, pero a mi jefe le sienta mal que yo me coja teletrabajo y me penaliza, pues de poco me sirve tener teletrabajo. Lo importante es que haya una cultura en las compañías de cuidado a las personas, de flexibilidad, de orientación a productividad, porque un programa de teletrabajo, aunque sea perfecto, si no va acompañado de un cambio cultural basado en la confianza, si no se acompaña de un liderazgo diferente, del desarrollo de competencias digitales, tampoco va a ser exitoso. César, ¿cuándo pensáis desde AROE que puede llegar el establecimiento de un solo horario en nuestro país? Pues nosotros, aunque el BOE recoge el cambio de hora hasta 2026, en el caso de que el Parlamento Europeo emitiese una nueva resolución en ese sentido, se anticiparía. Nosotros estamos haciendo fuerza con otras organizaciones y estamos tratando de anticiparlo a la mayor brevedad posible, sobre todo porque no es que haya consenso global de la ciudadanía, es que hay consenso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de salud. Entonces, entendemos que no se dan las circunstancias para mantener un cambio de hora que a todas luces es negativo. Luego entrará el segundo debate, que es cómo se armonizan los horarios de todos los países europeos, y el segundo debate también será si el horario de octubre o el horario de marzo. Pues César Martín, presidente de AROE, de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, muchísimas gracias de verdad por estar este rato con nosotros en Palenque y por dejarnos conocer un poco más esta comisión que, como digo, pues quizá para muchos es desconocida. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo, adiós. Hasta luego, gracias. Adiós. Despedimos al presidente de AROE, César Martínez. Evidentemente, ellos están en contra de tener dos horarios diferentes. Apuestan porque solamente tengamos uno. Habla de un horizonte de 2026. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Y yo te quiero plantear una cuestión, Daniel. En otros programas hemos estado hablando, en otros palenques, del tema de los chavales, las niñas, los chicos, las chicas que tienen, y adultos, adicción al móvil. ¿Puede afectarles el cambio horario en tanto en cuanto pasen más tiempo porque tienen un desvelo, tienen insomnio? ¿Les puede influir negativamente en este sentido? Ya no solo el cambio horario, sino en sí el hábito que todos tenemos, ¿no? El tema de tenerlo cerca, el hecho de ver el móvil un rato antes de dormir, porque esa luz que tiene el móvil también provoca insomnio. Yo creo que tiene que ver todo con la higiene del sueño. Así es verdad que el cambio horario produce un impacto, pero produce un impacto peor en aquellas personas que peores hábitos pueden tener del sueño, que puede ser ese, ¿no? El uso de pantallas antes de dormir, por ejemplo, o como suele ocurrir, ¿no? De que te levantas para ver la hora y cuando te has dado cuenta a las 3 de la mañana estás viendo si alguien te ha escrito mensajería instantánea o algo. Creo que en eso tendríamos que ir mucho más allá del cambio y entender que los hábitos que estamos adquiriendo a través del uso de móviles hacen que los niños puedan tener trastornos del sueño y que acudan al colegio con pocas horas de sueño, ¿no? No sé si los especialistas notáis un incremento de personas que acuden a vosotros justo o más o menos en torno a la época en la que se cambia la hora. No sé si lo tenéis establecido. No creo yo que realmente eso provoque. Quizá el cambio estacional sí puede provocar más cambio de estado de ánimo, por lo que dice de horas de sol. Y es verdad que los televidentes en algún momento han confundido un poco el horario de verano con tener más horas de luz. Sí. No era ya tanto que este horario le vaya a afectar negativamente, sino que es cierto que cuando hay más horas de luz es más fácil, como decía el primer televidente que contestó a la encuesta, que pueda tener más vida social, ¿no? Que es lo propio de aquí, no solo en Cádiz, sino en toda Andalucía, y que eso revierta positivamente en nuestro estado emocional. Hablabas de higiene del sueño. No sé si nos puedes dar algunas recomendaciones para disfrutar o para desarrollar o tener una buena higiene de sueño.
Lo principal, por ejemplo, es tener cuidado con las bebidas que son excitantes. En nuestra cultura somos muy dados a tomar café, a tomar té, y ahora hay otro fenómeno también que habría que estudiar, que es el uso de bebidas energéticas. Ajá. No es complicado ver a adolescentes haciendo uso de esos refrescos, digamos, pero que realmente tienen componentes que habría que tener en cuenta y que incluso habría que plantearse si eso está, o sea, si es propio de determinadas edades, ¿no? Cuando estamos hablando incluso de niños que ya hacen uso de este tipo de bebidas. Luego está el tema muchas veces que el insomnio se alimenta a sí mismo, ¿no? El hecho de que tú te despiertes y cuando te despiertes empieces a pensar en que no vas a volver a dormirte, en que no vas a llegar al trabajo cansado o al colegio, pues ese tipo de historias o de sentimientos crean ansiedad y pueden provocar o perpetuar el insomnio. Muchas veces, por ejemplo, digo, por si sirve, mi consejo personal es que yo, por ejemplo, cuando me despierto de noche lo que hago es leer, y siempre de alguna forma que no sea con un aparato de estos, o sea, lo tengo puesto para que no proyecte luz. De forma que, claro, cuando te llevas leyendo 2 páginas, te rindes, pero no haces una lucha contra el insomnio, sino que lo que hace es, digamos, navegar sobre él, ¿no? Intentar por todos los medios que el sueño venga otra vez a ti, ¿no? No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero cuando llegan las épocas en las que tenemos que atrasar o adelantar el reloj, aparecen en la televisión pues cada vez más anuncios de medicamentos que además no precisan prescripción médica y que nos ayudan a dormir. Ya lo hemos abordado, el tema de las benzodiazepinas, el tema de no pues medicarse sin una prescripción de un facultativo, pero es que me gustaría que volviéramos a hacer hincapié en esto porque no es ninguna tontería. Mucha gente que nos está viendo se lo toma a la ligera, el tomarse una pastilla y no me duermo, me tomo una pastilla. Hay que hacer siempre caso a un facultativo. Si se tienen problemas de sueño, problemas de cualquier tipo, hay que ir al médico. Y al margen, incluyendo cuando sean fármacos que no produzcan efectos negativos o perjudiciales, estamos hablando de la idea de que todo el mundo piensa que ante un problema humano siempre va a haber algo externo, como puede ser una pastilla, que lo puede solucionar. Y era lo que hablábamos antes de intentar evitar convertir la vida cotidiana en patología. Ahí frecuentemente acude gente a ti que te dice es que tengo una depresión, y realmente lo que pasa es que no aprenden a convivir con su propia tristeza, que es una emoción tan válida como otra cualquiera. Y por supuesto el uso de psicofármacos sin prescripción médica o de una forma desaconsejable viene a traer más efectos negativos e incluso puede provocar efectos negativos que pueden ser incluso hasta la ideación suicida, ¿no? Que por lo tanto habría que tener mucho cuidado porque es como perder el respeto a un psicofármaco que no deja de ser una droga que prescrita de forma médica es adecuada, pero que un uso irregular lo que va a traer muchísimos más problemas. Pues aviso a navegantes, aviso a todas las personas que nos están viendo para que no se automediquen si tienen problemas de sueño ocasionados pues bueno, por este cambio horario que ya ha pasado. O sea, ya, según nos ha contado el doctor Lapia, Daniel, ya nos hemos tenido que acostumbrar porque es más o menos... Hablan de 3 a 10 días. Exactamente. Pero bueno, siempre acudir al médico ante cualquier alteración del sueño o de otro tipo que noten. Daniel López, muchísimas gracias por estar otro programa más con nosotros. Un placer, como siempre, darte la bienvenida y tenerte en el programa. Noches. Buenas noches. Y a ustedes, señoras, señores, muchísimas gracias también por su atención, por quedarse con nosotros y, como siempre les digo, nos vemos en 7 días. Buenas noches.